Verde, quien nos va a acompañar con este tema, economía y MIPIMES, los indicadores y su impacto en los negocios. Y con relación a los indicadores, nos va a compartir sobre la tasa de política monetaria, de qué se trata, cómo afecta a los negocios, cómo monitorearla también. Esto y otros temas relacionados con la tasa de política monetaria, ella nos va a compartir. Bueno, Hazel cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, tanto entidades públicas como privadas. Ella cuenta con una maestría en banca de finanzas por parte de la Universidad de Costa Rica, es profesora universitaria y actualmente es la gerente del Banco Central de Costa Rica, que de hecho, valga decir que ella es la primera mujer gerente en la historia del Banco Central de Costa Rica. Hazel, gracias de nuevo, bienvenida a este espacio y adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar por acá compartiendo. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la ven bien, por favor. Perfecto, ahí la vemos excelente. Muchísimas gracias, Julia. Ok, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por conversar un poquito de manera sencilla sobre lo que corresponde al tema de política monetaria en el Banco Central. En el Banco Central tenemos una deuda en la cual estamos trabajando, que es poder lograr que la gente nos entienda, hablando en un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Los temas de banca central a veces son difíciles de entender para la gente en general, y básicamente porque no son temas de su día a día, ¿verdad? Y esa es una deuda en la que estamos trabajando. Uno a veces tiene que explicar qué hace un banco central, ¿verdad? ¿Por qué es diferente de un banco comercial? Bueno, el Banco Central tiene básicamente como encargo dedicarse a la política monetaria y a la política cambiaria del país, ¿verdad? Y su objetivo principal es el control de la inflación. Entonces, tiene además, por supuesto, la responsabilidad de la emisión del dinero, ¿verdad? El Banco Central es el que imprime los billetes y acuña las monedas, y es esa, digamos, es en términos generales a lo que se dedica. Aquí vamos a hablar un poco, bueno, de por qué las cosas que hace el Banco Central tienen una implicación real en la gestión de las empresas de todos los días. Yo cuando les doy clases normalmente les cuento a mis estudiantes que uno tiene que preocuparse por entender qué decisiones va tomando el Banco Central en cada país, e incluso cuáles son las decisiones que van tomando los bancos centrales fuera del país, que hace la Reserva Monetaria, la Reserva, perdón, Federal en Estados Unidos, porque las decisiones que ellos toman van a tener una implicación sobre nuestro negocio. Y es por ello que es importante entender. Y bueno, vamos a hablar entonces un poco de cómo es el tema de la evolución de la política monetaria en las últimas 2 décadas, cómo funciona hoy la política monetaria y los instrumentos que se utilizan. Vamos a hablar un poco de la coyuntura nacional y cómo, digamos, leerla un poco, la implicación que eso tiene en nuestro trabajo de día a día en las empresas. Y bueno, desde el punto de vista del Banco Central, cuáles son las proyecciones y algunas acciones hacia el futuro, ¿verdad? La política monetaria ha cambiado bastante cuando nosotros nos vamos a ver las últimas 2 décadas. Y siempre arranco de esta pregunta porque me gusta que tengamos claro el concepto de qué es la economía, ¿verdad? La economía es una ciencia social. A veces tendemos a pensar que la economía es una cosa de números, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, es que la economía es pura matemática. Bueno, sí, a través de modelos matemáticos se trabajan, digamos, muchas cosas desde el punto de vista económico, pero realmente la economía es una ciencia social, que lo que estudia es el comportamiento humano
cuando hay que tomar decisiones de elección o asignación de recursos productivos escasos y de uso alternativo para satisfacer necesidades que son diversas e ilimitadas. Y cuando ustedes ven este concepto de qué es la economía, cuando nos lo llevamos a la unidad específica de las empresas, vean que es exactamente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra gestión cuando estamos de gerentes de una empresa, ¿verdad? Tenemos que decidir cómo asignamos recursos para todas las áreas de negocio que necesitan ser atendidas, ¿verdad? Cuando uno se sienta frente a una empresa, uno dice, bueno, tengo la posibilidad de ampliar la capacidad de planta, también podría buscar nuevos canales, podría exportar, podría buscar un nuevo comprador, ¿verdad? Pero todo esto requiere que utilicemos los recursos con los que contamos, que siempre son limitados. ¿Y cómo hacemos para asignar eso de manera eficiente? Bueno, pues la economía lo que estudia es cómo hacer eso a nivel macro, ¿verdad? Cuando nosotros lo vemos en nuestra empresa, lo estamos viendo a nivel micro, puntualmente con lo que nosotros vivimos. ¿Y cuál es el problema? De que, por supuesto, que como los recursos no son gratis, tenemos que decidir cómo utilizarlos. Cuando las cosas son gratis, se gastan, aunque la gente las recoge, aunque no las vaya a utilizar, ¿verdad? Pero en la vida real nosotros tenemos que asegurarnos de cómo trabajar con un montón de recursos que tienen un costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué tienen un costo de oportunidad? Si yo decido a nivel de la empresa producir más para la exportación, eso probablemente va a hacer que el capital de trabajo no me alcance para abrir nuevos canales a nivel local, ¿verdad? Entonces yo casi siempre voy a tener, bueno, perdón, casi siempre no, siempre voy a tener que tomar una decisión de dónde asigno esos recursos. Y cuando no los uso para una cosa y los uso para otra, lo que me va a pasar es que tengo un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque dejé de hacer algo, ¿verdad? A la economía como un todo le pasa lo mismo, ¿verdad? La economía también tiene recursos limitados, o sea, la economía no tiene una capacidad infinita de producir vegetales o producir frutas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espacio que tenemos en la tierra para sembrar es limitado. En un país como Costa Rica es bastante pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decidimos como país que vamos a dedicarnos en producción agrícola a producir piña, eso quiere decir que dejamos de producir otra cosa porque esa tierra la estamos utilizando para eso y no tenemos, digamos, manera de replicar la tierra para poder sembrar 2 o 3 productos en ese mismo espacio. Entonces el país toma decisiones como tal de en qué áreas se enfoca y cómo asigna los recursos con los que cuenta, tal cual como lo hacemos nosotros en nuestra empresa. Y la función de la economía es aportar criterios racionales para que esa asignación de recursos sea eficiente y sea eficaz, ¿verdad? Igual que como hacemos nosotros en la empresa, no sería razonable que nosotros utilicemos los recursos escasos que tenemos para producir aquello en lo que somos menos eficientes, en lo que somos menos rentables, ¿verdad? Una de las evaluaciones que nosotros siempre hacemos cuando tomamos decisiones en la empresa es cuál de esos usos nos va a producir una mayor rentabilidad. Desde el punto de vista del país funciona de la misma manera, ¿verdad? Nosotros deberíamos como país asignarle los recursos a aquellos productos y servicios en los que somos más eficientes. Si nosotros tenemos limitaciones para producir unas cosas versus otras, no deberíamos enfocarnos en ellas. Igual en las empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, al final yendo, digamos, de lo más grande hacia lo más pequeñito, si hablamos de política monetaria, entonces, ¿qué es la política monetaria? Son las medidas que toma el Banco Central de una nación para mantener la estabilidad de precios. ¿Y cómo lo hace? A través de la cantidad de dinero que hay en circulación y de las tasas de interés, de los tipos de interés. Y la política monetaria, entonces, permite alinear los precios relativos de los activos en el sistema económico. Vamos a ver, entonces, cómo funciona eso. En Costa Rica hemos ido aplicando reformas. ¿Por qué? Porque si ustedes, los que sean un poquito más grandes, ¿verdad? Los más jovencitos no se acuerdan, pero nosotros siempre vivimos en un mundo donde la inflación era de 2 dígitos, ¿verdad? Vivíamos con inflaciones por encima del 10%. Ya ahora la gente, cuando uno le dice eso, no se acuerda, ¿verdad? De que eso era lo normal. Nosotros tuvimos ahora un evento muy particular de una subida de inflación, pero eso era lo normal años atrás. Bueno, entonces el Banco Central fue cambiando, aplicando reformas para poder asegurarse de mantener una inflación baja y estable,
que es el objetivo principal que persigue el Banco Central. ¿Por qué? Porque está demostrado que en una economía que tiene una inflación baja y estable hay una mayor posibilidad de generar un crecimiento económico. ¿Verdad? Entonces, por eso el Banco Central se enfoca en mantener esa condición para poder propiciar un ambiente de negocios adecuado para el crecimiento. Si nosotros entonces vemos en la línea de tiempo, ¿verdad? En el 2005 fue el año en el que se aprobó la meta explícita de inflación para Costa Rica. Si ustedes lo ven, es relativamente reciente, ¿verdad? Y ahí se fueron tomando medidas a través del tiempo para poder asegurarnos de lograr que Costa Rica se alineara con una inflación baja y estable. En el 2014 es cuando ya se establece una meta específica del 4% más menos un punto porcentual, ¿verdad? Lo que tiene Costa Rica es una meta de inflación específica con un rango de tolerancia, y en el 2016 esa meta de largo plazo se disminuyó al 3%. Importante, ¿verdad? Que el objetivo del Banco Central es conseguir esa meta en el largo plazo, o sea, siempre toda la gestión que va a hacer el banco está enfocada en lograr ese objetivo en el tiempo. O sea, puede haber un momento particular en el cual ese nivel de inflación esté más alto o esté más bajo. Hazel, perdón, Mantenerla en el largo plazo. Sí, Julio, perdón. Perdón que te interrumpa. Digamos, cuando en esta introducción, ¿verdad? Que me presentaste primero, ese objetivo es específicamente el tema de control de la inflación, ¿correcto? Así es. Okay. Exactamente. Sí, lo preguntaba porque ciertamente, digamos, y creo que ahora más adelante lo vamos a ver en la presentación o lo vamos a comentar, la importancia no solo de ese monitoreo, por supuesto, que tiene que ver aprovechando todos los elementos relacionados con las reformas que se han realizado y todo, sino también el monitoreo que nosotros, las empresas, las pymes, los negocios, deben realizar relacionado con esas metas, con esas expectativas también y con los informes, ¿verdad?, que ustedes brindan relacionado con las metas de inflación, comportamiento, digamos, que se espera, expectativas también con otros indicadores para uno ir monitoreando esos elementos, ¿no? Así es. Ahorita vamos a contar, digamos, cómo cuenta la historia el Banco Central y qué es a lo que deberíamos estar atentos para entender qué es lo que va sucediendo. Y tal vez aquí un punto muy importante, Julio, es por qué la inflación es importante para generar un ambiente propicio de negocios. ¿Verdad? Piensen en la situación de países como Argentina, que tiene una inflación por encima del 100%. Imagínense si yo tengo que ir a comprar materias primas hoy y voy a comprarlas mañana y ya subieron 10% de precio, y voy a comprarlas pasado mañana y subieron un 2%, y voy a comprarlas una semana después y ya están un 5% adicional más arriba. ¿Verdad? ¿Cómo hago yo planificación para mi negocio si no sé cuánto me va a costar cuánto me van a costar los insumos para mi producción? Pero entonces eso genera una enorme incertidumbre y una incapacidad de poder gestionar adecuadamente mi negocio en el tiempo. Entonces, yo no sé si compré a un precio que me va a permitir vender mis productos, porque ya si el precio de los insumos subió 20% en los últimos 2 meses, cuando yo salga a vender, ¿qué pasa con la demanda? ¿Cuál es la afectación que voy a tener en la demanda a partir de que yo voy a tener que transferir gran parte, si no es que todo, ese incremento de precios que yo recibí en mis insumos? Pero entonces la planificación en una empresa depende muchísimo de que el nivel de precios sea estable para poder asegurarme cómo voy yo a poder producir a lo que yo me dedico, ¿verdad? O sea, es muy complicado tener que dedicarme a predecir el futuro de los precios de los insumos cuando hay una volatilidad enorme. O sea, una volatilidad se le llama un amplio rango en el cual se mueven los precios de cara a lo que yo debería enfocarme, que es ser eficiente y asegurar que mi empresa opera de la manera adecuada para vender los productos o brindar los servicios a los que yo me dedico. Y por eso es que es tan importante la inflación. Entonces, cuando el Banco Central hizo este cambio, ¿verdad? Habían 3 elementos muy importantes que tenía que trabajar, ¿verdad? Uno era entender el fenómeno inflacionario, o sea, ¿por qué es que la inflación en Costa Rica no había forma de que bajara de 2 dígitos? Y eso, digamos, se trabajó
muchísimo en tema de investigación, o sea, para entender cuál era la fuente de los problemas. Trabajar una modelación macroeconómica, y aquí es donde entran los números esos famosos que pensamos siempre de los economistas, ¿verdad? O sea, cómo hacemos para entender el fenómeno, ¿verdad? A través de los números, de los datos, la gestión de la liquidez y la flexibilidad cambiaria. Este punto de la flexibilidad cambiaria muchas veces se discute y es muy importante. El Banco Central no puede dedicarse a controlar la inflación, a permitir que los flujos de otras monedas hacia el país sean libres. O sea, aquí en este país no hay ninguna limitación. Ustedes pueden ir a comprar dólares cuando quieran e ir a venderlos cuando quieran, ¿verdad? Hay un flujo libre de divisas en el país y además asegurarse que el tipo de cambio esté en cierto nivel, ¿verdad? Eso se le llama la trinidad imposible. O sea, el Banco Central tiene que enfocarse en 2 de esos 3 objetivos. En Costa Rica particularmente, la decisión del Banco Central fue enfocarse en lograr que los flujos de divisas corran libremente. Ustedes pueden comprar y vender la divisa que ustedes quieran cualquier día de la semana, y asegurarse de mantener una inflación baja y estable, o sea, un nivel de estabilidad de precios que permita a las empresas y a las personas tomar decisiones con respecto a su propia gestión del capital o su propia gestión de la inversión o su propia gestión del negocio. Entonces, bueno, aquí esto lo vamos a pasar muy rápidamente, ¿verdad? O sea, ¿qué trabajó el Banco Central? Análisis en tiempo real, ¿verdad? De lo que sucede con respecto a los precios. En corto plazo, diferentes tipos de modelos que le permitieran definir por qué se estaba comportando de esa forma, y en el mediano plazo, modelos macroeconómicos de proyección de la inflación, ¿verdad? Entonces, esto para decirles que, digamos, aquí el mensaje más allá de todo esto que dice acá, desde el punto de vista práctico, es: el Banco Central no se centra única y exclusivamente en ver cuánto es la inflación que hay hoy, sino en poder trabajar en proyectar cómo se está comportando y cómo se va a comportar la inflación a futuro a partir de ciertas variables, ¿verdad? ¿Qué es lo que, digamos, cómo trabaja el Banco Central y por qué es importante la tasa de política monetaria? Porque la meta de inflación, el instrumento que tiene el Banco Central para influenciar esa meta de inflación, es la tasa de política monetaria. Porque la tasa de política monetaria se va a transferir, o sea, se va a mover a las tasas que el sistema financiero cobra en los créditos y a las tasas que paga para los depósitos cuando ustedes ahorran. Y del otro lado tiene también un mecanismo de transferencia al tipo de cambio. Y el tipo de cambio se mueve y genera un impacto en las expectativas de inflación, ¿verdad? Las tasas van a incidir en lo que pasa, digamos, con lo que se le llama la brecha producto, que es lo que el país puede producir, digamos, la capacidad que tiene para producir versus lo que realmente produce, y todo eso, digamos, se mueve hacia la inflación. Hay estudios, digamos, realizados que nos dicen qué tanto del movimiento que nosotros hacemos en la tasa de política monetaria realmente se va e influencia el tipo de cambio. Y, no sé, particularmente en Costa Rica, los estudios lo que dicen es que cuando el tipo de cambio sube, la transferencia, o sea, el impacto que eso tiene en la inflación es bastante fuerte. Cuando se aprecia, es decir, cuando el tipo de cambio baja, no es tan fuerte, está entre el 0 y el 15%, mientras que cuando sube está entre el 20 y el 35%. Hay una asimetría en el impacto, pero definitivamente tiene un impacto. Y por otro lado, digamos, la tasa de política monetaria se mueve hacia las tasas que cobran y que pagan las entidades financieras en el sistema. Y entonces eso también nos garantiza que tienen los movimientos que el Banco Central hace en la tasa de política monetaria van a tener un impacto real en la inflación, ¿verdad? ¿Por qué la transmisión de la tasa de política monetaria no es completa? Y ahora vamos a entender qué es que no sea completa. Porque este país, ustedes mejor que nadie saben que está dolarizado en buena parte, ¿verdad? Hay muchos créditos en dólares, hay muchos precios que uno los pide y siempre se los dan en dólares, ¿verdad? Las casas en colones cuesta encontrarlas. Cuando usted va a comprar una casa es difícil que alguien le dé el precio en colones para comprar una casa o para comprar un lote, ¿verdad? Hay muchos, digamos, elementos en la economía que están hoy dolarizados. También influye el grado de competencia en el sistema financiero,
el déficit que tiene el Banco Central y el déficit del gobierno central. ¿Por qué los déficits? Porque si el gobierno tiene que ir a pedir mucha plata prestada, va a empujar las tasas de interés para arriba, ¿verdad? Entonces, aunque el Banco Central esté bajando las tasas de interés, baje la tasa de política monetaria, si el gobierno, por ejemplo, tiene un problema muy grande de déficit y tiene que ir a financiarlo y tiene que ir a pedir plata prestada a los mercados locales, eso puede empujar la tasa hacia arriba, aunque el Banco Central esté direccionándola hacia abajo. Isel, quería aprovechar para consultarte, porque en algún momento, digamos, se escucharon algunos comentarios en general, digamos, sobre que la velocidad en la cual, por ejemplo, se transmitían los efectos, o sea, el tema de la tasa de política, o sea, que más bien que la tasa de política monetaria estaba alta de acuerdo a lo que por lo menos no el Banco Central, sino otras personas, otros expertos tal vez estaban estimando, y por ende, al no bajar, tomando en cuenta incluso indicadores, por ejemplo, de la Reserva Federal, que estaba pasando afuera en los mercados, tenía una afectación, ¿verdad? En la tasa, indirectamente la tasa básica pasiva, y por ahí, digamos, de una forma directa a los créditos, ¿verdad? Que de las personas y las empresas. Ahora bien, ese tema relacionado con esa transición es parte de lo que nos estabas compartiendo en esa parte, como esos elementos que forman parte de ese proceso de análisis que ustedes realizan, y por qué entonces se dan esas situaciones relacionadas con esa, no sé si es una brecha relacionada con los procesos o el tiempo en el cual se va ajustando la tasa de política monetaria y por ende de forma indirecta la tasa básica pasiva, ¿es así? Sí, así es. La tasa básica pasiva responde a la tasa de política monetaria. En efecto, el Banco Central, la tasa básica pasiva la calcula, ¿verdad? No la pone. A veces la gente dice, es la tasa básica pasiva del Banco Central, ¿verdad? Pero no es la tasa básica pasiva del Banco Central, es la tasa básica pasiva, es la tasa que el banco calcula a través de que la tasa básica pasiva es el promedio del costo de las captaciones del sistema financiero nacional. O sea, ¿cuánto le cuesta en promedio a todas las entidades que captan el dinero que captan? Incluyendo lo que tienen en cuentas de ahorro, lo que tienen en cuentas corrientes, lo que tienen en cuentas electrónicas, lo que tienen en certificados a plazo, lo que tienen en bonos a largo plazo. Eso es la tasa básica pasiva. La tasa de política monetaria es la que el Banco Central establece, y ahorita vamos a ver cómo es que el Banco Central, digamos, se logra que los bancos lleven esas tasas a su propia estructura de tasas activas y tasas pasivas. Tasas activas son las que los bancos o las instituciones financieras, perdón, en general cobran, y tasas pasivas son las que ellos pagan en los certificados de depósito y las cuentas, ¿verdad? Entonces, en el 2008, ¿verdad? Hay ahí análisis que se han hecho. Antes del 2008, digamos, los economistas tendían a pensar como que el sistema financiero era una cosa que estaba muy separada y tomaban sus decisiones únicas y exclusivamente pensando, digamos, en la parte de los elementos que uno podía ver en la inflación subyacente, en estos modelos de los que hablábamos. Pero a partir del 2008 hay mucha mayor claridad de que el sistema financiero está íntimamente relacionado, ¿verdad?, con todo el sistema económico en general, y que tienen que tomarse en cuenta también elementos del sistema financiero para la toma de decisiones. Ahorita vamos a ver ahí rápidamente. El país no está aislado, ¿verdad? Cada día la economía es más globalizada. Nosotros tenemos flujos libres de capital, lo cual quiere decir que nosotros no podemos abstraernos de la realidad que está pasando en el resto del mundo. Y a pesar de que en Costa Rica la inflación en este momento se ha logrado controlar y está baja, en el resto del mundo no es esa la situación que hay. Pero entonces todavía el resto de los países mantienen tasas muy altas, los bancos centrales, para poder controlar esa inflación. Y eso es algo que nosotros tenemos también que incorporar dentro de todos esos elementos que se toman en cuenta. Ese es un elemento adicional que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la decisión. Y en el caso del ejemplo bueno, de esto que nos estás compartiendo, el 2008, supongo, no sé, usted explicas, tuvo que ver, por supuesto, supondría que la crisis financiera de Estados Unidos, cuando todo este aspecto sistémico, era que afectó a todos, y a partir de ahí hubo cierta adopción de ciertas políticas por parte de la Reserva Federal, que eso tuvo una incidencia en todos los países, ¿verdad?
Así es. De hecho, la Reserva Federal tuvo que entrar, digamos, a gestionar esa crisis financiera que había sido provocada puramente desde el sistema financiero, pero al que le tocó entrar a gestionarla fue a la Reserva Federal y en general a los bancos centrales ¿verdad? Al Banco Central Europeo y a los bancos centrales de todos los países, que tuvieron que entrar a generar medidas para generar liquidez porque se trabó el sistema internacional, el sistema financiero internacional. Entonces, sí, definitivamente digamos que hay una estrecha vinculación entre los sistemas financieros y la economía de cada uno de los países y eso es algo que no podemos, digamos, sacar de ahí. Si ustedes ven, bueno, esto es muy rápidamente, cómo se ha aportado el tipo de cambio a través del tiempo cuando tuvimos bandas, ¿verdad? Que la gente le tenía mucho miedo cuando arrancó la flotación del tipo de cambio, decía que el tipo de cambio se iba a ir al cielo, ¿verdad? Pues prácticamente nunca estuvo en el cielo, siempre estuvo en el techo, siempre estuvo lejos del techo y muy cerca del piso de la banda, en la etapa de flotación administrada y ahora ya, digamos, en la etapa de metas de inflación, vean que la volatilidad ha ido aumentando. La volatilidad es los cambios, digamos, relativos en el tipo de cambio han ido, ¿no?, siendo mayores a partir de que ya se trabaja con metas de inflación porque esto es una condición necesaria para poder gestionar la inflación por parte del Banco Central, ¿verdad? Si el Banco Central controla el tipo de cambio, pierde entonces la posibilidad de gestionar el tema de la inflación. Y esto es, Julio, un poco lo que decías, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central tiene un informe de política monetaria donde cuenta todo lo que está pasando. Eso ustedes se lo pueden encontrar en la página del banco y también pueden oír las conferencias que se hacen de prensa que son abiertas al público en el Facebook del banco, donde el banco hace un resumen de qué es lo que está pasando en la economía internacional y la economía local y cuáles son las decisiones que se han tomado y por qué se han tomado. Esto es un ejercicio de informe de transparencia también del Banco Central, de rendir cuentas de qué es lo que le está haciendo, pero además les permite a ustedes entender qué está pasando en el mundo y en el país. Yo los invito a que cuando puedan se conecten a estas transmisiones porque sirven para entender exactamente qué es lo que está pasando y cómo tomar unas decisiones en el negocio en el que uno está. Esto se hace en enero, abril, julio y octubre. Hay 8 reuniones de política monetaria, que es donde el Banco Central decide si hace ajustes a esa tasa de política monetaria, o sea, si la sube o si la baja. Eso también es importante tenerlo en cuenta para saber en qué dirección se van a estar moviendo las tasas que uno paga o las que a uno le pagan por los ahorros, ¿verdad? Y hay un informe mensual de coyuntura económica que el Banco Central también pone en su página web, donde está la explicación de qué ha cambiado entre el mes anterior y el mes actual. Y se hace un detalle bastante amplio, digamos, de todas las variables que pueden ser importantes para ustedes para tomar decisiones, ¿verdad? Y nosotros entonces para las proyecciones tomamos lo que está pasando en este momento, hacemos proyecciones de corto plazo y bueno, y tenemos, digamos, la política monetaria se mueve en un ambiente donde también se proyecta hacia el largo plazo. Hay varios instrumentos que el Banco Central utiliza, ¿verdad? Que son las operaciones que se le llaman de mercado abierto, el encaje mínimo legal, que es lo que se le pide a los bancos que mantengan en el Banco Central del total del dinero que le depositan los diferentes ahorrantes, y lo que se le llaman los préstamos de última instancia. Aquí no nos vamos a detener demasiado. Este es importante porque ¿cómo hace el Banco Central para asegurarse de transmitir su tasa hacia los bancos? O sea, ¿por qué los bancos ajustan sus tasas con base en lo que el Banco Central dice cuando anuncia su tasa de política monetaria? Es porque el Banco Central tiene una facilidad permanente de crédito y una facilidad permanente de depósito disponible para los intermediarios financieros. Cuando a ellos les sobra dinero, ¿verdad?, van a venir a invertirlo al Banco Central a la tasa de la facilidad permanente de depósitos. Esa está siempre, digamos, ese es el mínimo que ellos van a recibir, pero cuando necesitan pedir prestado, los intermediarios financieros piden prestado a la tasa de la facilidad permanente de crédito como máximo. El Banco Central hace una subasta todos los días de fondos, digamos, donde entonces se establece la tasa dentro de lo que se le llama el corredor, ¿verdad?, que es esa permanente de crédito, esa permanente de depósito. Pero este es el principal mecanismo que el Banco Central utiliza para transmitir su tasa. Si los intermediarios financieros tienen que venir a pedir prestado a esta tasa,
y pues por supuesto van a prestar con base en la tasa de lo que a ellos les están costando los fondos. Igual para los depósitos que ustedes hacen a plazo, o sea, los ahorros que ustedes depositan en los intermediarios financieros, ellos van a poder venir a depositarlo al Banco Central a la tasa que el Banco Central les paga. Esta es la manera como el Banco Central orienta en la realidad que los bancos, las cooperativas, las mutuales, ¿verdad? Las financieras transmitan la tasa de política monetaria hacia la economía como un todo. Y esto, Hazel, digamos, para efectos de la entidad, más otros costos, por supuesto, que hay que agregar dentro de la tasa, es como el punto de partida para esos procesos, ya sea de colocación, a través de, o sea, tasas activas, en el caso de los créditos, bueno, parte, digamos, de depósitos, etcétera. Así es. Y por eso es que es importante cuando el Banco Central hace un cambio en la tasa de política monetaria, eso nos va a decir en qué dirección se va a ir en la tasa de los préstamos nuevos que nosotros vamos a pedir, o si son préstamos de tasa variable, nos da un indicativo de hacia dónde se va a mover la tasa de referencia para nuestros préstamos que están en tasa variable. E igual cuando ahorramos, ¿verdad? Eso nos va a dar la dirección de dónde debería estar la tasa del certificado de depósito la próxima vez que pagamos nuestro ahorro, o dónde está debería estar la tasa de interés de la cuenta de ahorros que nosotros tenemos. Si debería subir o debería bajar a partir de los movimientos que va haciendo el Banco Central de esa tasa de política monetaria. Ahora, tal vez aquí importante nada más, ¿por qué es que la tasa es importante para controlar la inflación? Si uno lo quisiera ver en los términos más simples que uno pudiera pensar. Porque cuando yo voy a ahorrar dinero, yo voy a estar más incentivado a ahorrar el dinero en vez de gastarlo si la tasa es alta. Pero si ustedes llegan a mí y me dicen, vea, doña Gesell, ¿cuánto me paga usted porque yo le preste estos ahorros míos unos días? Y yo les digo 0, ¿verdad? Ustedes van a preferir irse a comprar un helado con la plata que me iban a dar, ¿verdad? No tiene sentido para un ahorrante sacrificar el consumo si no va a tener un premio. Pero entonces, cuando la tasa sube, hay mucha más gente que tiene una propensión a ahorrar, ¿verdad? Que cuando la tasa está baja. Igual del lado de pedir prestado, ustedes van a tener más propensión a pedir prestado, o sea, van a tener más interés en pedir prestado o más posibilidad de pedir prestado cuando las tasas están más bajas versus cuando las tasas están más altas, porque si la tasa está más alta, para conseguir ustedes un proyecto en el que puedan invertir, que puedan rentabilizar ese dinero que pidieron prestado, es más difícil que cuando la tasa está más baja. Si la tasa es baja, ustedes tienen un proyecto, ¿verdad? Y ese proyecto, si renta 10% y la tasa está en 6, ya ustedes pueden sacarle rentabilidad. Pero si ese proyecto renta 10, pero la tasa está en 15, de ustedes salen perdiendo, pidiendo esa plata prestada, ¿verdad? Entonces, a través de eso es que el Banco Central incentiva que se use el dinero. ¿Y por qué es que, ¿verdad? Y aquí nos devolvemos un poco más atrás, porque es que la inflación se alimenta de que nosotros gastemos. ¿Por qué? Porque la inflación funciona bajo la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Si hay una cantidad dada de productos en el mercado y todos vamos a comprarlo, ¿qué es lo que hace el mercado? De como la feria, ¿verdad? En diciembre, en la feria, las papas suben porque todos hacemos tamales. Y entonces hay pocas papas en términos relativos a la cantidad de gente que demanda las papas y por eso suben. Pero los precios en general van a subir si todos nos vamos a comprar. En cambio, si nosotros ahorramos en vez de comprar, el nivel de los precios debería tender a disminuir. Así, digamos, llevándolo de nuevo a una expresión muy sencilla de cómo funciona el tema de las tasas de interés versus la inflación. Y bueno, indicadores importantes que ustedes, por ejemplo, pueden ver cuando hacemos esos informes de coyuntura y de tasa y los informes de política monetaria, que son, veamos, algunos indicadores que uno siempre tiene que tener pendiente cuando uno está gestionando una empresa. Precio del petróleo, ¿verdad? El precio del petróleo nos sube el costo del transporte, ya sea internacional o local, ¿verdad? Nos incrementa los costos de las materias primas, de muchísimas materias primas, del plástico, ¿verdad? Del asfalto, o sea, podemos pensar en muchísimas cosas, así que este es un indicador muy importante que nosotros tenemos que seguir
En algunas industrias, digamos, o algunas actividades económicas es más relevante que en otras, pero este es un precio, digamos, muy interesante. Además, como ustedes saben, es lo que se le llama un precio muy volátil, ¿verdad? O sea, puede venir de niveles muy bajitos, como estuvo en medio de la pandemia, que estuvo a $39, incluso en algún momento nos pagaban por recoger petróleo, ¿verdad? Tuvo precios negativos, a el momento, digamos, en el 2022, donde la demanda subió muchísimo y llegó hasta 94.39 en promedio, ¿verdad? O sea, llegando a precios de por encima de $100. Pero este es un indicador interesante e importante de darle seguimiento. Además, digamos, en el caso de Costa Rica, el petróleo tiene una implicación directa fuerte en precios de productos regulados, ¿verdad? Los taxis, los autobuses y como la gasolina que vende Recope transfiere por el modelo de precios que tiene de forma directa los aumentos en los precios internacionales, entonces pues ya sabemos nosotros que la gasolina o el diésel o el búnker o lo que sea que vayamos a comprar, si sube el precio internacional, nosotros lo vamos a ver casi de inmediato. Índices de volatilidad en los mercados financieros, ese es importante porque normalmente estos índices, digamos, se ven como permiten anticipar crisis financieras. Entonces, estos índices, digamos, se les da seguimiento para poder entender eso. Y también, ¿verdad? Para ver cómo crecen o no crecen las economías. Eso nos sirve cuando nosotros exportamos, por ejemplo. Si nosotros exportamos a Estados Unidos, podemos ver que los índices accionarios de Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, el amarillo, ha subido muchísimo. Eso quiere decir que la economía de Estados Unidos está creciendo de una forma sana y constante. Nosotros esperaríamos que la demanda de nuestros productos sea buena, mientras tenemos otro como China, ¿verdad? Que es el Shanghai Composite, que lo que ha venido es más bien en un nivel prácticamente plano, o sea, sin crecimiento durante todo este año 2023. Entonces sabemos que si nosotros exportamos a China, es más probable que nuestra demanda esté un poco deprimida, es más difícil que podamos conseguir crecimientos. Esto es lo que yo les decía, vean que las tasas de política monetaria en otras economías siguen muy altas, han venido subiendo, o sea, esto no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, la subida de precios, y entonces ustedes ven aquí la zona del euro que está ya en una tasa de 4.25, Estados Unidos está en una tasa de 5.50, ¿verdad? Ahí hay decisiones que la gente toma de inversión de sus dineros, de sus ahorros, que si Estados Unidos paga una tasa por encima de la de Costa Rica, pues uno pensaría probablemente que haya mucha gente que tenga propensión a ir a invertir en Estados Unidos sus ahorros en vez de invertirlos aquí por el tema del nivel de seguridad que ven para un país, por supuesto, del tamaño del desarrollo de Estados Unidos y el nivel de riesgo versus Costa Rica. Y por eso estos son elementos también que se tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir cuál es la tasa de política monetaria, ¿verdad? Vean en la región, en las economías emergentes, cómo está la cosa, ¿verdad? Brasil todavía tiene una tasa de 13.25. A veces nosotros sentimos ahora la tasa un poco alta, ¿verdad? La del Banco Central, pero vean, digamos que Costa Rica más bien está como el más bajito de todos estos, ¿verdad? Costa Rica está en 6.50 cuando podemos ver un México en 11.25 o un Brasil en 13.25. Y esos son elementos importantes a tomar en cuenta. Este es el crecimiento económico, ¿verdad? Tal vez una cosa que le podemos tomar valor también desde el punto de vista de la gestión de nuestras empresas, qué sectores están creciendo y qué sectores no están creciendo. ¿Verdad? Porque eso uno dice, bueno, la economía está creciendo tanto y uno dice, pero ¿por qué a mi negocio yo no lo veo? ¿Verdad? O sea, a mí ese crecimiento no me está impactando positivamente. Bueno, porque hay sectores que les va mejor que a otros, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si uno ve lo que está sucediendo en el IMAE, por ejemplo, en transporte y almacenamiento tenemos un crecimiento de 4.4%, en minas y canteras un 4.2%, en información y comunicación un 4.1%, pero si vamos al sector de hoteles y restaurantes, por ejemplo, aquí tenemos solo un 1.6%, o financieras y aseguradoras un 1%. ¿Verdad? Entonces, depende de qué sector es al que yo atiendo o en qué sector yo me muevo, ¿verdad? Vamos a ver diferentes crecimientos. O sea, el crecimiento nunca es estándar, ¿verdad? Nunca es que cuando dicen, bueno, es que está creciendo, todos estamos felices creciendo. No, siempre hay sectores que están creciendo más que otros, ¿verdad? Y tal vez para agregar un poco ahí, que me llama la atención, que es algo que ya se ha hablado en otros foros y demás,
la diferencia entre el régimen especial, ¿verdad? Las zonas francas y el régimen definitivo, ¿verdad? Que es una diferencia importante. Pero también para tomarla como referencia en el caso de lo que muy bien mencionadas para la parte de decisiones empresariales, qué sé yo, si hay algún tipo de quedamiento, potenciales proveedores, digamos, para dentro del régimen especial. Así es. El régimen especial, digamos, sigue creciendo a tasas de doble dígito, o sea, esto es algo, digamos, muy, muy alto, ¿verdad? Pero, digamos, dentro de las buenas noticias es que el régimen definitivo ya está creciendo y vean que la tendencia Correcto. al crecimiento es positiva, ¿verdad? Entonces tiene dos buenas noticias, está creciendo al 3.6 y además está con una tendencia hacia el alza. Entonces uno vería que el régimen definitivo está recuperándose también. ¿Verdad? Pero como decíamos, no se está recuperando igual para todos. Y definitivamente lo que está pasando con el régimen especial está muy relacionado con los fenómenos internacionales Internacionales. de reacomodo de la ubicación de las empresas, ¿verdad? A partir del interés de Estados Unidos de tener sus cadenas de suministros cerca y no pasar por un proceso como el que tuvimos con el COVID, donde Estados Unidos se quedó sin productos porque todo estaba del otro lado del mundo y no le llegaba, ¿verdad? O sea, y el transporte estaba con problemas y la producción en el lado asiático estaba con problemas y ellos sufrieron las consecuencias de eso y hay un cambio geopolítico muy importante que está favoreciendo a Costa Rica definitivamente. ¿Verdad? Bueno, otros indicadores importantes, tasa de desempleo y subempleo, aunque aquí también, ¿verdad? El tema de mercado laboral es muy particular. Uno oye mucha gente decir, pero es que yo ando buscando una persona de tecnología. Y bueno, es que cuesta encontrar, ¿verdad? Cuesta encontrar un científico de datos. Pues sí, ¿verdad? A pesar de que el desempleo sigue siendo alto, existen áreas en las cuales hay una enorme demanda de profesionales y definitivamente eso hace una diferencia. En las áreas de finanzas, por ejemplo, hay muchísima demanda en este momento porque muchas de las compañías que están entrando en el régimen especial del que hablábamos ahora son compañías que dan servicios y que dan servicios financieros a sus filiales en otros países, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí dicen que contadores y financieros tienen una enorme demanda, ¿verdad? Pero bueno, el desempleo ha venido, gracias a Dios, bajando y el subempleo, digamos, también a partir de, por supuesto, el periodo de la crisis del COVID, que todos sabemos que fue algo inesperado y nunca visto y que generó impactos fuertísimos en las economías del mundo. Ahí, ¿verdad? Igual, como decíamos, ¿verdad? No todo es igual para todos. Entonces, hay diferentes niveles de cambios en la ocupación, también depende del sector. Y yo creo que eso es importante. Son detalles importantes que cuando nosotros estamos tomando decisiones en nuestras empresas, es importante valorar, ¿verdad? O sea, yo estoy en un sector donde es difícil conseguir gente, estoy en un sector donde es más sencillo conseguir gente. En el tema este, digamos, aquí en finanzas públicas no me voy a detener muchísimo, pero es importante este indicador que está ahí aquí desde el punto de vista de las tasas. ¿Por qué? Porque esto es lo que tiene que pagar de más el gobierno de Costa Rica versus el Tesoro de los Estados Unidos por la diferencia de la percepción de riesgo que existe de ellos a nosotros, ¿verdad? Entonces, entre más alto esté, eso significa que más caro va a ser el dinero para el país. Y entre más bajo esté, más accesible es el financiamiento para el gobierno. Aquí hay que recordar tal vez que siempre todas las empresas por principio se van a tener que financiar a un costo por encima del gobierno. El gobierno es como una sombrilla, ¿verdad? Y todos estamos debajo de ella. Entonces no vamos a poder lograr mejores costos que los que el gobierno consigue. Y entonces ha sido muy importante la mejora que ha tenido Costa Rica. Vean que originalmente en enero del 2022 Costa Rica tenía que pagar una prima por riesgo, o sea, una tasa de interés mucho más alta que Latinoamérica o, digamos, incluso el que se le llama el global, o sea, el promedio del mundo o el promedio de Latinoamérica, y Costa Rica ha venido mejorando muchísimo. Y eso es una noticia positiva porque quiere decir que el financiamiento que pueden conseguir las empresas también es en términos relativos más barato, ¿verdad? Y en este caso, tiene que ver, por ejemplo, por supuesto que las medidas adoptadas por este gobierno con relación, digamos, a, qué sé yo, la parte del canje de la deuda,
la recuperación, por ejemplo, en la recaudación, otros elementos, digamos, de contención de gasto y a su vez, y aquí la pregunta, esto que te acabo de mencionar, digamos, impacta de forma positiva la calificación país y por ende de una forma directa todos estos indicadores relacionados con los bonos. Así es, digamos, las decisiones positivas que se han tomado en los últimos años, ¿verdad? Han implicado que la percepción de qué tan riesgoso es que Costa Rica no pague su deuda haya bajado, ¿verdad? Cada vez el mercado, o sea, las personas que invierten a nivel global sienten que es menos peligroso poner el dinero en Costa Rica y que no se lo pague, ¿verdad? Hay menos posibilidades de que eso pase. Entonces, por eso han estado dispuestas a invertir su dinero en Costa Rica con tasas en términos relativos más bajas. Y eso sí, es a partir de las decisiones que se han venido tomando, que han mejorado las finanzas públicas, por supuesto, que veníamos de unos déficits que ya eran peligrosos, o sea, que ya se ven como peligrosos. Correcto. Y eso uno lo puede ver sencillo también cuando lo piensan las empresas, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros nos apalancamos demasiado? Cuando uno pide demasiado prestado, ya los bancos no le quieren dar prestado, ni las mutuales, ni las cooperativas, ninguna institución financiera le quiere prestar a una empresa que está sobreapalancada. ¿Y por qué? Porque eventualmente hay mayor posibilidad de que no pueda pagar porque no le alcanza el flujo de caja al fin de mes para pagar la deuda. Nos pasan las personas, lo podemos ver en cualquier unidad económica, ¿verdad? La podemos ver en la grandota, en la mediana o en la pequeñita, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una empresa altamente endeudada, las instituciones financieras, ¿qué van a hacer? O no le prestan más caro para compensarse el nivel de riesgo percibido de la posibilidad de que esa empresa no me pague. Entonces es muy importante siempre, ¿verdad? El récord crediticio o la calificación de riesgo crediticio que uno tenga a nivel del sistema financiero, cómo la entidad financiera lo evalúe a uno, es tal cual lo que le pasa al país, ¿verdad? Cómo lo evalúan las calificadoras de riesgo. Y eso tiene implicaciones para todo el país. Bueno, lo vamos a pasar rápidamente porque aquí ya hablamos un poco. Y bueno, los indicadores de inflación, como hemos hablado, ¿verdad? En este momento en Costa Rica la inflación está muy baja. Está incluso, digamos, en este momento está en términos negativos, ¿verdad? La inflación subyacente es como el corazón de la inflación, ¿verdad? O sea, es la inflación estructural, tal vez para decirla de alguna manera que la entendamos sencilla. Entonces, la inflación subyacente se ve porque es normalmente la que va a indicar cómo se va a comportar la inflación hacia adelante. O sea, si la inflación subyacente no baja, ¿verdad? En Estados Unidos esa ha sido un poco la preocupación, que dicen que la inflación subyacente ha estado muy reacia a bajar. Entonces, eso quiere decir que es difícil que la inflación como un todo pueda bajar en el corto plazo. Ella es como que ella sostiene, digamos, el nivel de inflación. Y esa, digamos, es parte de lo que nosotros evaluamos. Importante también para decisiones en las empresas. La inflación digamos, junta los precios de un montón de cosas, ¿verdad? Pero hay que entender la diferencia entre bienes y servicios, entre los productos regulados y no regulados. Por eso la inflación no es igual para todo el mundo. Por eso a veces la gente dice, uy, pero es que dicen que la inflación está negativa y yo siento siempre que todo todo subió el mes pasado. Bueno, sí, o sea, puede ser que la inflación particular que nosotros estamos percibiendo por nuestro consumo es distinta a la inflación general. Pero recuerden que la inflación, el IPC, es una canasta de bienes y servicios que consumen las familias, pero no todas las familias consumen lo mismo, ¿verdad? Igual que no todas las empresas consumen lo mismo. También existe un índice de precios al productor, que también está en los indicadores que el Banco Central pone y que ustedes pueden ahí ver. La tasa política monetaria, ¿verdad? Y aquí ustedes la ven en el tiempo, ¿verdad? Cómo se ha movido. Definitivamente tuvimos una tasa de política monetaria extremadamente baja durante el periodo de la crisis y ahí era porque realmente no había ningún riesgo de inflación porque la demanda estaba absolutamente deprimida, ¿verdad? Y la gente no compraba y entonces la tasa de política monetaria más bien se disminuyó para poder reflejar, para poder apoyar un poco el proceso de que la demanda no se deprimiera adicionalmente porque no había, digamos, dinero disponible, sino que se puso todo el dinero disponible sobre la mesa para que la gente pudiera consumir dentro de lo que se podía
Y bueno, después de eso se vino el fenómeno inflacionario, la tasa subió hasta un máximo del 9% y ahora está en un 6,5%. Y esto era un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Las tasas se transfieren, la tasa de política monetaria se transfiere a las tasas del sistema financiero, pero se transfieren con cierta velocidad, ¿verdad? No se transfieren inmediatamente. Y entonces, también hay diferente nivel de transferencia en función de cada sector. Entonces, de nuevo, no todos vemos exactamente los mismos resultados, ¿verdad? Aquí si nosotros vemos la tasa en manufactura, ha tenido, digamos, una disminución de 1,06, lo que se le dice 106 puntos básicos. Cuando hablamos así es realmente en términos prácticos un 1,06% para hacerlo en términos de lo que normalmente conversamos. Y en comercio, por ejemplo, ese ajuste ha sido más bien de 1,4%, mientras que en turismo ha sido solo de 0,96%. Las tasas no solo se mueven por la tasa de política monetaria, sino también por los niveles de riesgo percibidos de las instituciones financieras hacia los sectores y por la elasticidad de las tasas, ¿verdad? Si el consumidor no responde, o sea, no ajusta sus hábitos de ahorro o sus hábitos de pedir prestado con base en un ajuste en la tasa de interés, pues normalmente esas tasas se van a ajustar menos, porque si al final el banco no necesita bajar la tasa para que le sigan demandando los recursos, pues probablemente no la va a bajar. ¿Por qué? Porque va a poder generar un mayor margen financiero. Recuerden que al final las instituciones financieras, digamos, ganan de la diferencia entre lo que pagan a los ahorrantes y la tasa con la que prestan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le llama el margen de intermediación, o sea, la diferencia entre lo que pagan ellos y lo que cobran cuando dan un crédito. La tasa básica pasiva, vean la que tiene un movimiento, recuerdan que la tasa de política monetaria tiene movimientos mucho más bruscos, ¿verdad? Correcto. Si vemos la tasa básica pasiva, ella se lleva esos cambios, pero los va llevando más despacito, tanto cuando sube como cuando baja. ¿Por qué? Porque cuando el banco sube la tasa de política monetaria, por ejemplo, no es que ese mismo día el banco va y le cambia la tasa a todos los ahorrantes y a todos los que les presta plata, ¿verdad? Sino que es cuando usted le vence el crédito y va a pedir uno nuevo, le dan una tasa con base en la nueva referencia. O cuando usted va y se le vence un certificado de ahorro y va a renovarlo, en ese momento es que le ajustan la tasa. Entonces, por eso no es como que el mismo día que el Banco Central sube la tasa de política monetaria, ustedes van a ver un efecto en la tasa básica pasiva. Y Hazel, eso es muy importante que acabas de señalar, porque a veces en los medios quizá la gente tal vez no se informa de una manera muy correcta o más con información completa, y la gente tiene la expectativa de que si ya se redujo la tasa política monetaria o la tasa básica pasiva, va a ser de inmediato, ¿verdad? Entonces va dependiendo de las condiciones, por ejemplo, si hubiera una conexión a tasa fija pactada, si son condiciones variables, digamos, del caso de un crédito, un producto activo, así como otros elementos, ¿verdad? Supongo. Así es. Como decíamos, hay varios elementos que juegan en eso. También la oferta y la demanda, ¿verdad? O sea, si el banco o la cooperativa o la financiera a la que le estamos yendo a pedir prestado tiene mucha demanda, probablemente va a tener la posibilidad de tener las tasas más altas que otra que tiene una demanda más baja, ¿verdad? Y también hay diferencias entre instituciones en el enfoque de productos. O sea, hay muchísimas cosas que juegan aquí. Por eso es que hablábamos que la transferencia que se da de la tasa de política monetaria a las tasas activas y pasivas no es completa, es parcial, ¿verdad? Y eso se nota acá. Y bueno, a ver, la parte, digamos, por supuesto, uno está triste cuando baja y no le baja tan rápido, pero cuando sube tampoco le sube tan rápido, Es ¿verdad? correcto. Entonces tiene, digamos, la implicación en los dos lados. Y va mucho decir exactamente de qué lado estoy, ¿verdad? Si con Exactamente. productos pasivos desde el punto de vista de la entidad financiera, digamos, con certificados, ahorros y demás, o con la parte activa que son los créditos, de ahí obviamente la persona le va a interesar la tasa mucho más baja. Exacto. Y bueno, también el banco publica ahí con frecuencia, digamos, qué pasa con las tasas de preferencia. Esta es, por ejemplo, la tasa que se le llama la tasa TED, ¿verdad? Estas son las estructuras de captación que son las que determinan la tasa básica pasiva,
¿verdad? Entonces ustedes ven, también hay cambios en la estructura que pueden determinar, o sea, que tienen implicaciones en la tasa básica. Si los bancos, las financieras, las mutuales, las cooperativas empiezan a captar a más plazo con una tasa más alta, pues entonces la tasa de política monetaria, aunque baje, ¿verdad? Puede ser que sea mucho más lenta la bajada de la tasa la tasa básica, porque la composición de lo que están pidiendo prestadas las entidades financieras está haciendo que se les encarezca en términos relativos el precio de los fondos que están captando. Entonces, esto para decirles que es que hay, digamos, muchas cosas implicadas, o sea, implícitas, perdón, Correcto. la tasa de referencia que nosotros tenemos por ahí. Bueno, acciones futuras, digamos, del Banco Central, y esto ya para cerrar. El Banco Central tiene un compromiso permanente con la estabilidad de precios porque es fundamental para la estabilidad macroeconómica, para que los agentes económicos puedan tomar decisiones, tanto las empresas como las personas. Y por eso es que el banco, digamos, a veces suena un poco rígido, digamos, en sus posiciones a veces, pero está relacionado con que tiene que cumplir con su objetivo principal que está definido por ley, que es mantener la estabilidad de los precios. Y la meta de inflación del banco es un 3% y tiene un rango, digamos, de flexibilidad ahí de más o menos 1%. Eso quiere decir digamos, que el Banco Central no toma acciones inmediatas para ajustar la inflación si está como mínimo en un 2%, como máximo en un 4%. Y digamos, esas decisiones son aquellas que decíamos que se toman en las reuniones que la Junta Directiva tiene de definición de la tasa de política a partir de todos esos elementos que va analizando. Y ¿verdad? Ese seguimiento es constante, se hace un análisis prospectivo, o sea, hacia adelante, para ir entendiendo cómo abordar de manera adecuada. Recuerden eso sí siempre también, ¿verdad? Y por eso me gusta siempre decir que es la economía. Recuerden que esto es una ciencia social, no es una ciencia exacta, ¿verdad? A veces tendemos a pensar, bueno, es que los economistas, como hacen tantos números, son matemáticos puros y exactos. No, porque hay muchos elementos que no son que no puede uno incorporar dentro de los análisis que también afectan el comportamiento de una economía, ¿verdad? Hay hasta elementos políticos que pueden ajustar, digamos, qué sucede. Vean, digamos, lo que está pasando con la decisión de Estados Unidos de mover la producción más cerca. Eso ¿verdad? ¿Cómo lo podría uno haber incorporado en un modelo de proyección del crecimiento del país? Eso fue algo que sucedió a partir de una pandemia que tampoco estaba incorporada dentro de los supuestos de proyección del Banco Central para el 2020, ¿verdad? Más cuando comenzó la pandemia, yo siempre les digo, teníamos clarísimo que iba a ser algo de 3 meses, fueron 3 meses muy largos, ¿verdad? Pero hasta los conciertos nos los movieron 3 meses apenas. Esa incapacidad que tuvimos de determinar cuál iba a ser el tiempo que iba a tomar atender un tema que tenía muchísimos años de no estar sobre la mesa, ¿verdad? Entonces eso cambia muchísimo. Entonces el Banco Central hace una gestión activa de la liquidez para evitar que los excesos monetarios generen presiones inflacionarias adicionales. Eso es lo que decíamos, si hay mucha plata disponible y todo el mundo puede ir a comprar, va a presionar los precios, ¿verdad? Porque la demanda sube y entonces si la oferta no se ajusta, pues por supuesto lo que vamos a ver es un incremento de los precios, pues son muchas personas queriendo muy poquitos productos que son los disponibles. Y bueno, lo que les decía, el esfuerzo de continuar con la mejora de la comunicación sobre el desempeño macroeconómico y las decisiones para que se formen bien las expectativas. ¿Por qué es importante que ustedes en sus empresas formen bien las expectativas? Porque lo que queremos es una capacidad adecuada de tomar decisiones con algún nivel de razonabilidad detrás de ellas, ¿verdad? O sea, las decisiones ahora ya no se toman así, ¿verdad? Antes decían a feeling, decían la gente, ¿verdad? Es que no tomó esa decisión a puro feeling, o sea, como lo que yo sentía, era una corazonada, ¿verdad? Ahora tenemos que tomar las decisiones basadas en datos, ¿verdad? Entonces, esa formación de expectativas les permite a ustedes tomar decisiones correctas. Si ustedes tienen una expectativa que la inflación va a estar en 10%, y probablemente tengan que hacer un ajuste en los precios
y tengan que adecuar la capacidad de planta, porque además van a necesitar más flujo de caja, van a tener que ver cómo gestionan una línea de crédito para capital de trabajo, para poder comprar los inventarios que ahora están 10% más caros. A diferencia de si la inflación está en un nivel de 2%, y ustedes saben que ese ajuste lo puede absorber, ¿verdad? La gestión de ustedes de día a día, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son importantes para que los agentes económicos puedan tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Y bueno, y el banco participa en el mercado cambiario, pero solo para evitar cambios bruscos, ¿verdad? En el tipo de cambio y para los requerimientos propios del sector público no bancario. Nosotros somos el agente, digamos, comprador y vendedor de los dólares para las entidades del sector público que nos vienen a comprar de forma directa y nosotros compramos eso en los mercados cambiarios. Y continuar con el análisis de los cambios para procurar un mejor funcionamiento del mercado cambiario y que contribuya con un proceso eficiente de formación de precios. No confundiendo esto con que vamos a fijar el tipo de cambio en algún nivel, ¿verdad? Sino que vamos a asegurarnos de que se esté formando adecuadamente el precio, o sea, que donde confluyan los compradores y los vendedores haya una adecuada formación de precios. Ese es, digamos, el objetivo del Banco Central en este tema. Y ya con eso cerraría, y perdón que me llegué hacia el puro límite del permiso, o sea, venía ya. No hay problema. Hazel, no, muchas gracias. De hecho, bueno, esto es una masterclass que nos brindaste. Nosotros, digamos, desde el CIE y en general el colegio, pero especialmente en los procesos que desarrollamos en el CIE, buscamos siempre incentivar a las empresas, a los emprendedores, a las pymes, a, a que, número uno, estamos en un entorno altamente volátil, complejo, incertidumbre, pero también que estamos envueltos en un sistema, o sea, verlo desde el punto de vista sistémico en el que tengo que estar viendo qué está pasando en otros mercados, como lo que prácticamente nos mostraste, ¿verdad? En tema de precios de petróleo, cuáles son esas expectativas, temas de otros mercados, otras latitudes, ¿verdad? Que se puedan también tomar como referencias en los casos de que yo tenga que tomar una decisión como empresario, como empresaria, y decidió posponer o no, ¿verdad? Como lo que nos estabas indicando en los ejemplos de las tasa de política monetaria, tasa básica pasiva y cómo afecta, digamos, las diferentes operaciones. Y es ahí, mencionaba esto por esa importancia, ¿verdad? De cómo no solo es lo que pasa en nuestro país, sino también lo que pasa en otros países. Me llamó mucho la atención ahora cuando nos compartías ese comportamiento. Bueno, número uno, la tasa de política monetaria, que primero creo que iniciamos el año en un 9% aproximadamente y ahora vamos por un 6,50%. ¿Y cómo se veía tanto así como en la tasa, el comportamiento de la tasa básica pasiva y prácticamente esa gran reducción, digamos que hubo esa baja durante el proceso de la pandemia, ¿verdad? Por todo como incidió y que por supuesto y prácticamente no había consumo. Y cómo eso afectó, no hay consumo, no hay inversión, entonces prácticamente la consecuencia en el comportamiento de esa tasa. Tengo una consulta que me hizo acá don Carlos Rosales. Lo que conversó fue cada cuánto se actualiza la tasa de política monetaria, creo que sí lo mencionaste. Ajá. La tasa política monetaria se revisa, digamos, en cada una de las reuniones que se hacen, que están programadas. Ese cronograma o ese calendario lo pueden ver desde el principio del año. El banco lo publica en diciembre, de hecho, de cada año. Y nosotros lo que tenemos son 8 reuniones anuales, ¿verdad? Que están en fechas ya definidas. En esas fechas la Junta se reúne y toma decisiones. Eventualmente, o sea, eso no lo limita a poder tomar una decisión en una fecha distinta si eso lo ameritara, pero tendrían que haber razones de peso para que la Junta Directiva haga un cambio de tasa en una fecha de las que no está programada. Okay, perfecto, muchas gracias, don Carlos, que hizo la consulta. Y bueno, esto queda como material de consulta prácticamente y de referencia que nosotros le compartimos a nuestras pymes, a nuestra base
emprendedores y empresas que estamos atendiendo acá en el CIDE, porque es muy relevante todos los indicadores y especialmente ese contexto de que hay que estar vigilantes para los procesos al final de toma de decisiones a nivel gerencial. No sé si quieres agregar algo más antes ya de finalizar la transmisión. No, agradecerles muchísimo la invitación al colegio y al CIDE. Igual quedamos a las órdenes ¿verdad? Y recordarle nada más la importancia a las empresas de tomar decisiones informadas hoy en día. O sea, tenemos mucha información, ¿verdad? Muchos datos. Hay que asegurarse de tomar decisiones informadas y hay que aprovechar las herramientas que están disponibles. Y bueno, invitarlos a que revisen los informes que el banco emite para que puedan tomar de ahí la información. Igual, digamos, el banco también pone en su Facebook, deja ahí las grabaciones de las presentaciones que hace del informe de política monetaria, que también sirven como material de consulta para esa toma de decisiones. Pero a veces uno le pregunta, es que no sé a quién creerle. Bueno, ahí está, digamos, el banco le da una información, digamos, que se toma basada en los datos del contexto de afuera, el contexto local, que pueden ser, digamos, material de consulta y apoyo para las empresas y las personas. Perfecto. Entonces, prácticamente no hay excusa, no tenemos excusa para no estar informados. Entonces, gracias de nuevo a Hazel, gerente del Banco Central de Costa Rica, y gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que esto queda en el perfil de YouTube del Colegio de Ciencias Económicas y acá en el Facebook. Invitarles, aprovecho para invitarles. El próximo mes vamos a abordar durante todos los martes el proceso, el ABC, para el registro de las marcas en las pymes. ¿Cómo registro mi marca? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué debo realizar? ¿Y cuál es el procedimiento para eso? Entonces, cordialmente invitados, que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Buenas noches.